con pues, la clase de neoadjuvancia endocrina. Este tipo de manejo pues ya existía, ¿no? Desde hace muchos años y pues nos tocó el momento en la historia que pues hubo otra pandemia de las tantas que ha habido en la humanidad y no sabemos qué hacer con las pacientes, ¿no? No sabemos si, por ejemplo, las líneas de los, pues del mecanismo este, ¿no? Del aparato de anestesia los podían contaminar y entonces no se iban a poder operar porque pues se iban a contaminar, ¿no? De COVID. No sabíamos si la quimioterapia les aumentaba la probabilidad de muerte, este, por tener COVID. Y muchas situaciones que poco a poco, pues la necesidad, ¿no? Nos van dando el buscar opciones que curiosamente y habitualmente también ya existían, ¿no? Y es por eso que la terapia endocrina no adyuvante tomó cierto auge, pero pues es un tratamiento muy, muy antiguo. O sea, es un tratamiento, les podría decir que es el fármaco dirigido o la terapia dirigida, pues más antigua en cáncer de mama, porque va específicamente contra lo que sería, en este caso, o un ligando, ¿no? Que es el 17 beta estradiol, o un receptor, un factor de transcripción, que es el receptor de estrógenos, ¿no? Entonces, como les platicaba, pues esto ya tiene bastante rato. Esto no jala. Que descubrieron, ¿no? Que la terapia endocrina tenía pues, cierta acción, cierta función en las pacientes con cáncer de mama. ¿Alguien puede checar esto? ¿Por qué no funciona? Entonces, el primer objetivo fue, si bien ya se sabía de manera implícita que había un papel importante de los estrógenos en el cáncer de mama, no se sabía bien cómo, ni para qué, ni qué funciones, etcétera. Entonces, los primeros estudios que hubo fueron en función de la respuesta clínica. Doc, si estás muy ocupado, te puedes salir, ¿eh? ¿Quién le estás contestando? ¿A una hora más? ¿Te están acosando? Entonces, pon atención. No estoy aquí por gusto. Entonces, lo primero que hicieron fue precisamente ver la respuesta a estos tratamientos, ¿no? ¿Y qué respuesta? La respuesta del tamaño tumoral. Entonces, nosotros como quirúrgicos necesitamos en primera instancia tener claro que la terapia endocrina neoadyuvante se da para dos motivos. El obtener una respuesta clínica y entonces hacer una cirugía menos extensa y por ende con mejores desenlaces cosméticos, porque nos importa mucho eso en mama, y la otra es con fines de obtener una respuesta biológica, de saber cómo se está comportando un tumor in vivo y entonces, dependiendo de esa conducta, nosotros poder tomar decisiones en este caso, adyuvancia, ¿de acuerdo? Entonces, este primer estudio que debería de estar ahí es un estudio más o menos como de los 80s, en el cual evalúan el tiempo en el que se da la terapia endocrina neoadyuvante y la respuesta en ese tiempo, ¿no? Entonces, esta respuesta obviamente a mayor tiempo es mayor, pero tiene un punto, tiene como que una respuesta máxima y a partir de esa respuesta máxima, como todo buen tumor que se adapta y sobrevive, pues esa respuesta máxima se convierte en ya después una respuesta o una enfermedad estable y eventual e inevitablemente, si no se opera como todo tumor sólido, en progresión. Entonces, después de estos primeros estudios dijeron, bueno, pues qué padre que haya respuesta. Ahora, ¿habrá la misma respuesta con los fármacos antiguos? En ese entonces, tamoxifeno, ya son tamoxifeno y letrozol y todos los inhibidores, pues fármacos antiguos. Decían, ¿habrá la misma respuesta de estos fármacos antiguos del tamoxifeno con este nuevo grupo de medicamentos, estos inhibidores de la aromatasa? Acuérdense, el inhibidor de aromatasa inhibe la formación, la creación de 17 beta estradiol, entonces evita la formación del ligando de este receptor de estrógenos alfa, que es un factor de transcripción. Y los inhibidores, pues, ¿qué hacen? Evitan siquiera que se forme este ligando. El tamoxifeno lo que evita es que este receptor, este factor de transcripción, no tenga, por así decir, una zona de activación, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, este es el primer estudio que les digo, tenemos el controlcito o les pido acá que le muevan. Dale, 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 dale. Es que tiene muchos cuadritos. Entonces, lo que ellos vieron fue, salieron este nuevo grupo de medicamentos, queremos ver si la respuesta en estos medicamentos es la misma, es la misma que ese es el primer estudio que les decía, ya les platiqué, la respuesta a 3 años, y fíjense el tipo de respuesta, ¿no? Más de 6 meses a 3 años,
y respuesta completa o completa, digo, perdón, o respuesta parcial. Vieron pues que sí hay una respuesta, eventualmente, como ya les dije, si no se opera, progresa, ¿no? Y ya después, lo que les platicaba, dijeron ellos, bueno, ya sabemos que con el tamoxifeno hay una respuesta objetiva, hay una respuesta clínica, acuérdense, buscamos respuestas clínicas. Doc, despierta. Entonces, y pues lo que hicieron fue un estudio fase 3. En ese entonces el estándar era el tamoxifeno y dijeron, vamos a comparar el letrozol con el tamoxifeno en pacientes que no eran elegibles para cirugía conservadora. Entonces, es lo primero que tienen que tener en mente. Cualquier paciente con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que potencialmente no pueda conservarse su mama, pues entonces esta es una gran opción sin tener que dar quimioterapia y ahorita vamos a ver por qué. En ese entonces todavía no se estaban seguros de eso, entonces lo primero que hicieron fue comparar el estándar, que era tamoxifeno, con letrozol en pacientes que no eran candidatas a cirugía conservadora. Y tuvieron como objetivo primario, fíjense, su objetivo primario no fue la cirugía conservadora, fue este concepto muy curioso que a ustedes luego les confunde y que sí es confuso, que se llama Overall Response Rate, ¿de acuerdo? Esta respuesta es la sumatoria de la respuesta parcial con la respuesta completa de todas las pacientes. Entonces, todas las pacientes que responden, las parciales y las completas, las suman y entonces sacan una tasa de respuesta, pues como total, ¿no? Overall response rate. Y sí, como segundo objetivo, la cirugía conservadora. Entonces, vean aquí, desde aquí vemos que pues hay una diferencia proporcional, sí, pero también estadísticamente significativa en las pacientes que fueron llevadas a cirugía conservadora que recibieron los inhibidores de aromatasa. Entonces, desde aquí se dieron cuenta, pues es un estudio muy viejito del 2001, que pues parece ser que si les das letrozol, hay mayor probabilidad de conservarles la mama en este tipo de tratamiento sistémico, ¿no? Y fíjense acá igual, la respuesta clínica, ¿no? A la palpación, pues hay una diferencia también proporcional y estadísticamente significativa. Corrieron una regresión logística y vieron también que el tratamiento, en este caso, el tratamiento con letrozol, estaba asociado de manera significativa y con un intervalo de confianza confiable a preservar la mama y a tener mayor respuesta. De aquí dijeron, pues padrísimo. Entonces, esto quiere decir que si es que vamos a usar esta terapia para tener este tipo de respuesta, acuérdense, hasta aquí solo clínica, parece ser que el letrozol es mejor que el tamoxifeno, ¿no? Este estudio previo que les puse era americano, era de acá de Estados Unidos, del continente. Este es de Matthew Ellis. Matthew Ellis pues, es prácticamente la persona que creó todo este framework, ¿no? De la terapia endocrina adyuvante, pero pues él estaba en ese entonces en el NHS, en Reino Unido, ¿no? E hicieron lo mismo, nada más que allá. Otro fase 3, comparando el letrozol con el tamoxifeno por 4 meses. Entonces, cuando les preguntamos, ¿cuánto es el mínimo que hay que dar la terapia endocrina adyuvante? La respuesta es 4 meses. ¿Por qué es 4 meses? Porque estos estudios están construidos, la mayoría, a partir de 4 meses. O sea, los desenlaces de respuestas están construidos a partir de 4 meses y después vamos a ver con el PEPI que los estudios en los que está basado el PEPI están pues tomando en cuenta el punto de los 4 meses, ¿no? Y estos que quieren comparar las tasas de respuesta y el desenlace quirúrgico, ¿de acuerdo? Es lo mismo, quieren saber si tiene más respuesta un medicamento que otro. Pero de este estudio, fíjense aquí cómo metían todavía HER2. Este RBB2 también es el HER2, es el mismo, es un sinónimo de HER2. Entonces todavía no sabían que, pues por supuesto que era pésima idea meter a HER2, ¿no? Y darle solamente terapia endocrina. Pero no importa, pues era en el 2001 también. Entonces, ellos hicieron esto para ver las tasas de respuesta y el desenlace quirúrgico y dentro de sus análisis moleculares vieron pues que existía una respuesta biológica a este tipo de tratamiento. Ahorita vamos a ver que es con el Ki-67. Entonces, igual estos pacientes fueron llevados a tratamiento, receptores de estrógenos o de progesterona a más o igual al 10%. Muy interesante, en ese entonces todavía era un estándar, muy probablemente esto vuelva, no lo sabemos. Y ningún tumor, una vez más, era considerado para cirugía conservadora. Aquí vieron las diferencias en las expresiones por Allred. Allred, ¿se acuerdan del Allred cuando vemos en la unidad funcional? ¿No? La red es un score de inmunoreactividad que nos da qué tanto se expresan los receptores de estrógenos y de progesterona. Y pues las comparaciones, ¿no? De el porcentaje de respuesta por Allred entre tamoxifeno y letrozol. Como podemos ver, pues parece ser que es más con letrozol, no así con los receptores de progesterona. Entonces, este es de los primeros como red flags en la historia, pues que nos muestran que la progesterona quizás no nos era de tanta relevancia, porque pues qué raro, ¿no? Que a mayor expresión de receptor de progesterona por Allred,
haya menor porcentaje de respuesta, ¿no? A comparación de un all red mediocre, que pues es de 5. Ya de 5 se considera bajo, porque acuérdense que es un score que va del 0 al 12. Y entonces, ¿qué vieron? Igual, las tasas de respuesta eran mayores con el inhibidor de aromatasa y la cirugía conservadora también proporcionalmente era mayor con el inhibidor de aromatasa. Después de esto, después de haber hecho esta comparación de tamoxifeno con letrozol, pues obviamente la ambición dice, ¿y por qué no hacemos tamoxifeno más letrozol? Contra tamoxifeno, contra letrozol. Y este es el impact. Entonces, en el impact dijeron, vamos a comparar solo el anastrozol con el tamoxifeno. Ya sabemos que este parece ser mejor, pero no sabemos si la combinación nos da todavía mejores respuestas. Fíjense otra vez, el mismo numerito en el tiempo, 4 meses, y también los mismos desenlaces aquí, la respuesta o el overall response rate, porque bien importante, este se puede confundir con el overall response rate, se puede confundir con el objective response rate, ¿de acuerdo? Y el objective response rate es la sumatoria, también es una suma, pero de las dos máximas dimensiones de un tumor, ¿de acuerdo? Si yo tuviera que escoger, obviamente, pues nunca he construido algo así, pero si yo tuviera que escoger, escogería más bien una tasa de respuesta numérica, porque aparte es más fácil hasta, pues estadísticamente, ¿no? Te da como que más flexibilidad para, pues para buscar puntos de corte en función del tiempo, no nada más si responden o no. A nosotros, pues no nos importa si responden o no, nos importa si podemos quitarlo sin quitar el órgano, en realidad, ¿no? Pero bueno, pues esto es como pues la creación de todo este tipo de terapia. Entonces son 3 brazos, les dieron este tiempo de tratamiento y después vieron si eran candidatas o no a cirugía conservadora. ¿Qué vieron en el impact? Pues obviamente, fíjense en las medianas de edad, esto es bien importante. Perdón, esto tiene como un delay, ahí está. Fíjense en las medianas de edad, esto es muy importante. Entonces, esta terapia endocrina neoadyuvante se da principalmente en mujeres postmenopáusicas. Vamos a ver lo poco que hay de premenos, hay muy poco. Y fíjense los diámetros tumorales, las medianas de tamaño tumoral, estas son similares a las que hay aquí en el INCAM, por ejemplo, pero pues allá en el 2005, ¿no? Y el estado de los receptores, ¿no? O sea, prácticamente pues todas son receptores hormonales positivos. Y en cuanto a desenlaces primarios, fíjense cómo cuando se compara tanto la combinación con el tamoxifeno, pues sí tiene un cociente de riesgo que no es significativo. Y entonces, pues esto como que le dio para abajo a la gente que construyó estos estudios, porque fue como de, pues no hay una diferencia, ¿no? No hay una diferencia estadísticamente significativa en dar el tamoxifeno o el letrozol o el anastrozol en este caso, o los dos. Pero recuerden, es muy importante esto y esto se lo tiene que quedar muchísimo porque por ahorita es la era de los biomarcadores y de todas esas quimeras, ¿no? Que nos dicen que pues porque este numerito no valga, no tenga un valor significativo que ni siquiera entendemos realmente qué es, eso no quiere decir que clínicamente no sea distinto lo que puedes obtener con ese tratamiento. Entonces es muy diferente una respuesta clínica y una relevancia clínica a una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Y entonces aquí vieron igual, fíjense cómo en el brazo de anastrozol, la diferencia en proporción con tamoxifeno de la evaluación del cirujano a los 3 meses después de dar la terapia. También es mayor proporción, es decir, pues si yo le doy anastrozol como que, y que puede ser un sesgo también, pues como que yo siento, literal, ¿no? Que es más probable que pueda preservarle la mama, porque esas pacientes también eran pacientes candidatas a mastectomía. Y en la combinación, pues no es tan distinto, ¿no? Donde proporcionalmente parece ser que sí hay una diferencia, que aquí podemos ver por los numeritos en proporciones, es con la valoración quirúrgica preoperatoria y lo que verdaderamente se hizo en la cirugía. Entonces, fíjense cómo la terapia endocrina adyuvante está construida pensando en preservar la mama. Olvídense de todo lo demás antes, ¿de acuerdo? Ahorita es preservar mama, dar un tratamiento para preservar un órgano. Y es que es un tratamiento bastante tolerable, bastante barato y es un tratamiento dirigido, ¿de acuerdo? De todos estos estudios, en algunos análisis moleculares, fueron estos, por ejemplo, ¿no? Que este es muy importante. De aquí sale, fíjense este otra vez, está por aquí este hombre, aquí no sale. Pero pues están estos otros, ¿no? Está Dowsett, está Dixon, o sea, es gente que se dedicó muchos años, prácticamente 2 décadas, en estar estudiando este tipo de tratamiento. Y entonces, de estos ensayos clínicos, específicamente del IMPACT, vieron los cambios en el Ki-67. ¿Y por qué? Se los platico rapidísimo, después lo buscan. El Ki-67 es una proteína que funciona como, ubican el duct tape, la cinta para aislar los cables, ¿no?
tú cuando tienes dos cables pelados así, digo, no sé si siquiera han visto cables ya porque están muy chiquitos, pero bueno, o en las películas, ¿no? Que tienes dos cables así y los juntas y hacen chispas, ¿no? Pues eso pasa exactamente igual con el DNA, ¿de acuerdo? El DNA tiene cargas, ¿no? Eléctricas como prácticamente todo lo que existe, y ese DNA cuando tiene cargas opuestas, que es en un momento muy vulnerable de la célula, de la vida celular, que es en la mitosis, ¿no? Es cuando están las cromátides exponiéndose. En ese momento, esas cargas eléctricas que tiene el DNA pueden provocar que el DNA se pegue, se concatene, se tuerza, se una, lo cual genera una aberración cromosómica. Las aberraciones cromosómicas son de las cosas más graves que le pueden pasar a una célula. Entonces, el Ki67 es como una especie de aislante. Es una proteína creada para cubrir, envolver a estas cromátides y que estas cromátides no se peguen y la célula no muera en un punto tan importante como la división celular. Y tan importante como la división celular que sabemos que un tumor mientras más se divide es más agresivo. Entonces, por eso es que estos autores, estos científicos dijeron, pues vamos a ver si esta proteína que nos da un indicio indirecto de esta proliferación celular, de esta capacidad tumoral para reproducirse, vamos a ver si esta proteína baja al momento de estar dando este tratamiento que esencialmente es un factor de transcripción. Y entonces se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta, esto se llaman medias geométricas, que es lo mismo que una media, que un promedio, pero pues cuánto va cambiando en función de, pues como, no sé si logran ver como estas formitas, ¿no? Pues esas son las medias geométricas. Es cuánto, qué promedio disminuye, ¿no? O cuánto cambia, porque puede aumentar, en función del tiempo, en este caso en Se puede poner proliferación. el lado Y entonces fíjense como dando para, para anastrozol, el porcentaje de Ki67 a las 2 semanas, pues tiene una media geométrica como que les gusta de 8, 10, por ahí. Si ven como aquí está un poquito más negrito. Y aquí está mucho más negrito, pero pues aquí ya pasó el tiempo, ¿no? Ya llovió. Entonces se dieron cuenta de esto, que también el dar esta terapia y el estar midiendo un biomarcador, en este caso el Ki67, nos podía orientar a una respuesta biológica, a una respuesta in vivo, porque este tumor no estaba, bueno, en este caso sí estaban muertos, y después nos dimos cuenta de que pues esto lo puedes biopsiar, y entonces evalúas la función del tumor mientras está ahí. Se dieron cuenta entonces que dando anastrozol es mejor que dando tamoxifeno. Aquí vemos las diferencias, ¿no? Del porcentaje en la expresión de Ki67, esto que les platico de las medias geométricas. Fíjense aquí cómo el anastrozol solito es más que suficiente, estadísticamente significativo, en tener una disminución. Si ven cómo aquí va del 0 al menos tanto, una disminución considerable del Ki67 en comparación con las otras dos intervenciones, ¿no? Entonces, bien importante, porque aparte de esto, que comprueba también que biológicamente el anastrozol parece ser mejor, parece disminuir con mayor probabilidad la proliferación celular, ¿no? Porque disminuye esta proteína. Aparte de ser mejor, también de aquí sale esta evaluación a las 2 semanas del Ki67. Se dieron cuenta de que, pues como aquí la media geométrica ya llega, ya no sube tanto. Claro que hay outliers, ¿no? Y este se vuela por acá, este nunca bajó, pero la mayoría de los tumores, a partir de aquí, ya no tienen más respuesta. Lo que quiere decir que no es necesario esperarnos más tiempo para esperar una respuesta. Entonces de aquí sale que nos esperemos 2 a 4 semanas para evaluar el Ki67 si queremos evaluar una respuesta biológica, ¿de acuerdo? Obviamente lo que ya platicamos, hay más supresión del Ki67, shalala. Algo muy interesante, ellos vieron que los cambios en el Ki67 no se asocian a respuesta clínica, que es una duda genuina que seguramente ustedes los R2, los R3 probablemente también, le han tenido, ¿no? Pues que puede ser que el Ki67, de hecho Pili me dijo en algún momento, porque su tesis es de eso, que la respuesta clínica le dijeron, no, pues lee este para que veas que puede ser que no, ¿no? Lo más probable es que no. Y pues obviamente de aquí se dieron cuenta estos autores, fíjense en Ian Smith, ¿no? Dijo, pues igual y si esto es proliferación, si la proliferación está asociada a mitosis, a agresividad, puede ser que en el futuro usemos este biomarcador para predecir respuesta, para predecir pronóstico, ¿no? Después ya hacen una comparación con el estándar, ¿de acuerdo? Esto solo ha sido comparar anastrozol con tamoxifeno o letrozol con tamoxifeno con combinación. Este hombre Semiglasov fue el primero que dijo, vamos a ver qué pasa si hacemos un brazo de pacientes que van a quimioterapia y otro de pacientes que van a terapia endocrina no adyuvante.
¿Cuál fue su objetivo primario? Una vez más, esta respuesta, ¿no? El secundario, cirugía conservadora, y interesantemente, también este hombre dijo, no vamos a meter a ninguna que creamos que se puede conservar, ¿no? Aquí, pues curiosamente, no son los 4 meses de terapia endocrina, pero sí son los 4 ciclos, pues, mínimos, ¿no? De quimioterapia neoadyuvante. Obviamente era el 2007, no existían sofisticaciones como ahorita, muchas cosas, realmente no ha cambiado mucho el tratamiento en esas pacientes, pero bueno, pues fue un fase 2 porque obviamente pues no tuvo el poder estadístico para hacer fase 3, un estudio pequeño realmente. Y entonces fíjense en los desenlaces primarios. Respuesta clínica a la palpación no es diferente, respuesta completa no es diferente, respuesta parcial no es diferente. En los resultados de eficacia secundarios, la respuesta por mamografía, por ultrasonido y por cirugía conservadora tampoco son diferentes. Entonces, este hombre Semiglasov se dio cuenta en este entonces que no hay una diferencia en lo que a nosotros nos importa, que es clínica, para preservar la mama. Si le doy quimioterapia, doc, despiértense, ¿tuvieron guardia, va? O sea, si se quieren ir a dormir, no importa. Ya les dan la posguardia, ¿no? ¿O no? ¿A ustedes todavía no? Qué bueno. Bueno, entonces, y en cuanto a los efectos adversos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Fíjense en la diferencia. Obviamente hay más con la quimioterapia, no porque la quimioterapia sea mala, es un tratamiento distinto. Obviamente va a haber diferentes grados y tipos de toxicidad si lo comparamos con la terapia endocrina. Entonces, ¿qué vieron? Las respuestas son las mismas con finalidad. Acuérdense, aquí no están comparando supervivencia en ningún momento. No están comparando supervivencias, solamente respuestas, ¿vale? Y luego acá, pues bueno, hacen otro, fase 2. Ay, perdón, este es el único que faltaba. Ah, este es importante también. Fíjense en la respuesta patológica. Esa respuesta patológica no cambia, ¿verdad? Siempre es la misma, siempre es menor a 10% en el primario. Elegibles para conservadora, pues una diferencia proporcional, pero no una diferencia estadísticamente significativa. No hay diferencias en la progresión, eso también es interesante. La enfermedad estable ni la recurrencia a 36 meses, que pues es poquito tiempo. Ya no han hecho pues como un update de este estudio. Sería interesante, ¿no? Entonces hasta aquí no hay nada, no tenemos nada que ver con la supervivencia. Apenas estamos comparando con la quimioterapia. ¿Qué sigue, no? Sigue esta onda, como rubro biológico del tipo de tratamiento. Entonces, del IMPACT y del segundo estudio que les presenté, que es el P24, Matthew Ellis dijo, a ver, estos dos ensayos clínicos enormes que tienen pues bastantes pacientes, ¿qué tal si hacemos un modelo pronóstico sacando un grupo de pacientes del P24 y validándolo después con el IMPACT? O sea, este es un proceso habitual cuando se hace un modelo, que es un tipo de validación, se llama pues, validación externa, ¿no? Y entonces, ¿qué querían hacer ellos? Decir, bueno, vamos a ver qué variables están asociadas en estas mujeres que van a terapia endocrina neoadyuvante a que les vaya peor, a que se mueran o a que recurran, ¿no? Que aquí está el RFS y el BCSS. Y entonces hicieron un modelo de Cox, como todo el mundo, y sacaron cocientes de riesgo, como todo el mundo, pero hicieron un modelito matemático, que eso es lo interesante. Y obviamente, como ya les platiqué, validaron externamente con los pacientes del IMPACT. Entonces, 2 ensayos clínicos, 2 pacientes muy similares, con tratamientos muy similares, y pues un modelo pronóstico, ¿no? El PEPI es un modelo pronóstico, perioperatorio. PEPI es del perioperative, ¿no? Prognostic, Endocrine Prognostic Index. Entonces es antes de la cirugía. No existen los PEPIs, después de la cirugía. No existen los PEPIs antes. Entonces no hay un PEPI de que le saques el PEPI antes de darle endocrinoneo y luego le saques un PEPI. No. Tienes que darle endocrinoneo, la tienes que operar y hacerle ganglio centinela. Si no le haces centinela, no puedes hacer un PEPI y ya después le sacas el PEPI, ¿vale? Y entonces vieron pues obviamente por etapas clínicas, por enfermedad ganglionar, pues claro que les va peor si tienen ganglios positivos, lo que tiene que llevar un modelo, ¿no? De predicción para ustedes R2 y R3 que están en sus tesis. Tiene que llevar un modelo los factores asociados más importantes a que ocurra algo, que en cáncer que es ganglios, tamaño, etapa, receptores, aquí todos los receptores son hormonales, pero así, ¿no? Y entonces acá igual, miren, receptores, obvio, si no expreso receptores me va a ir mal, obvio, si tengo un grado 2 o 3 me va a ir peor. Obviamente, si no tengo receptores de estrógenos positivos, me va a ir peor. Y esto es cada uno de los desenlaces, que en este caso supervivencia libre de cáncer de mama específica y supervivencia libre de recurrencia, con los factores que ya tendríamos que saber y que ustedes eventualmente se tienen que aprender. Les recomiendo que se los aprendan ya.
Y ya corren su modelo, ¿no? Y entonces lo que siempre buscamos, tamaño, ganglios, Ki67, fíjense, por cada 2.7, ¿no? Este cada 2.7 es un concepto interesante en terapia endocrina porque abajo de 2.7 de Ki67 se considera que el tumor está en un arresto celular total. O sea, que el tumor no está haciendo mitosis. Entonces ese será como el non plus ultra para decir, ok, lo tenemos perfectamente controlado. No es un Ki menor de 10, eso ya lo sabemos que es por puntos de corte. Lo ideal sería que saliera 2.7, ¿no? Y ya le van aumentando del 2.7 en 2.7 para ir dando puntos. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, aquí es como están construyendo sus análisis, ¿no? Su análisis multivariable. Y ya en el multivariable último, ¿no? De estos, aquí son dos modelitos, ¿no? Este es para supervivencia libre de enfermedad y este es para cáncer específica. Ven que lo que sale estadísticamente significativo, fíjense cómo no salió, por ejemplo, la respuesta clínica, pues no va, es una evaluación biológica, no necesitamos formas para saber si biológicamente es un tumor más agresivo o no. Y el grado, curiosamente, que eso sí me llamó la atención, el grado, pues ojalá hubiera salido porque el grado es un factor pronóstico importante. Y de esos factores que salieron significativos, que es tamaño patológico, ganglios, tómenle foto a esto porque es el PEPI, que les vamos a preguntar hasta la muerte. Entonces, Ki67 y receptores de estrógenos por Allred, no es por H-score, es por Allred, como ya vimos, así se construyó esta información. De este modelo, entonces ya se da un puntaje. Entonces, este es el PEPI, la tabla 4 es el PEPI per se, ¿no? Para los dos tipos de desenlaces que buscamos, Recurrence-Free Survival y Breast Cancer Specific Survival. Tamaño tumoral, si tengo T1 o T2, 0 puntos. T3, T4, 3 puntos para recurrencia, 3 puntos para supervivencia de cáncer de mama específica. Ganglios, no tengo ganglios, 0 puntos. Tengo ganglios positivos, 3 puntos. Fíjense qué cool está que viene tanto el cociente de riesgo como el puntaje que le dan en su score, que eso es muy interesante, ¿no? Y de Ki67 aquí se complica un poco más que porque de 7.3, no importa, estas tablas, no importa que la tengan en la mano, ya tienen todo en la mano, ¿no? El chiste es usarlo. Entonces, de aquí ya sacas tú un puntaje, ¿no? Y los receptores. ¿Qué vieron con estos puntajes? Pues cosas muy interesantes. Estratificados estos puntajes por 3 grupos, que cada grupo es el grupo 1, solo son las pacientes con PEPI de 0. O sea, que tuvieron T1 o T2 sin ganglios, con un Ki67 de menos de 2.7 o muy bajito y con receptores de estrógenos por la red, pues que ellos considerándolos altos. Ese grupo 1, que es un PEPI de 0 y no más que de 0, por supuesto que tiene un mejor pronóstico tanto para recurrencia como para supervivencia en comparación con los otros dos grupos. ¿De acuerdo? Aquí está la estratificación, la categorización de los grupos. El grupo 1 es aquellas que son PEPI 0. Fíjense cuántas recurrieron y a cuántas les dieron quimioterapia. El grupo 1 es el PEPI de 1 a 3. Ajá. Y el grupo 3 es un PEPI de 4 o más. Entonces, lo que vieron es estratificado así les va a SA. Pues es claro que las de PEPI 0 tienen mucho mejor pronóstico. Y otra cosa bien importante, aquí estratificado por grupos, ¿no? Estamos viendo también la positividad de ganglios. Fíjense cómo obvio, pues de PEPI 0 prácticamente no hay. De PEPI 1 a 3, pues claro que va a haber, porque de 3, acuérdense que ganglios positivos es un 3 en automático, y pues no se digan las 4 más, ¿no? Que tiene, pues obviamente, prácticamente todas deben de tener enfermedad ganglionar, lo cual es muy lógico. Entonces, este es un score que en ausencia, eso también, en ausencia de firma genómica, ajá, nos va a servir. Ahorita todavía no estamos hablando de no dar quimioterapia. En ningún momento hemos hablado de no dar quimioterapia. Nos va a servir para estimar un riesgo. Nos va a servir para decir, a ella le va peor. Lo que yo les transmito y les recomiendo, mejor úsenlo para saber a quién le va a ir mejor, a quién hacerle menos, ¿de acuerdo? En este entonces se construyó para saber a quién le va a ir peor. Ahorita, a muchos años después de saber cómo se comporta esta enfermedad, lo que nos interesa es saber a quién no le va a ir tan mal para no hacerle de más, para no sobretratarla, ¿no? Y acá estratificados por ensayos clínicos. Entonces, el RFS por grupo de PEPI en IMPACT y por etapa en IMPACT, ¿no? 0, 1, 2 y 3 y los 3 grupos otra vez. Y acá, por ejemplo, del P24. Entonces, como pueden ver, son dos estudios diferentes.
y lo que hicieron fue integrar, ¿no? Por validación externa, el score en un estudio que es el P24, validarlo en el impact y decir, bueno, pues es un modelo pronóstico, como ya existen, yo me atrevería a decir, miles de modelos pronósticos, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues se ponen las cosas un poco más interesantes, porque ya sabiendo esto, y dicen, vamos a volver a hacer este rollo de comparar, pero solamente inhibidores de aromatasa. ¿De acuerdo? Entonces, este estudio, el 1031, el ACOSOC 1031, lo que busca es ahora comparar los 3 inhibidores de aromatasa. No tamoxifeno contra anastrozol contra combinación, ni tamoxifeno contra letrozol contra combinación, ni tamoxifeno contra letrozol o contra anastrozol contra letrozol contra exemestano. ¿De acuerdo? Y muy importante, aquí utilizaron el PAM50 para saber realmente si se trataba de tumores receptores hormonales positivos o llámeseles luminales, ¿no? Que esto es muy interesante porque pues, obviamente tener en cuenta algunas cosas. Pues igual más o menos fue como el 2009, por favor apaguen el teléfono, 300 pacientes y pues estas etapas, ¿no? Fíjense, todavía me tiene etapas 3, una bien importante y no lo vamos a ver ahorita porque es algo implícito, pero anótenlo. No se da terapia endocrina adyuvante a ninguna mujer con cáncer de mama que tiene un tumor localmente avanzado, ¿de acuerdo? Aquí se hacía porque no se sabía realmente cuál era el desenlace, ya no se hace, ¿de acuerdo? No, no es algo que se haga. Entonces, pues ya les dieron exemestano o letrozol o anastrozol, fíjense, una vez más, la overall, digo, sí, la overall response rate, ¿no? Estos, entonces son los objetivos primarios en terapia endocrina adyuvante clínicos, no biológicos, porque los biológicos fueron si comparar el PEPI con PAM50 por subtipos, o sea, identificar, pues, qué tal si los luminales B no responden tanto, que me parece, pues, muy, muy lógico, ¿no? Y entonces, fíjense, otra vez comparan, para no hacerles el cuento largo, pues no hay diferencias entre los 3 inhibidores de aromatasa. Por eso les podemos dar de manera indistinta, si falta letrozol, ¿no? Pues entonces les damos anastrozol, no pasa nada. Y si falta anastrozol y letrozol, les damos exemestano. Y si la paciente no tolera, ¿no? Algo bien importante, porque estamos hablando de precariedad, pero en el caso ya que es mucho más real también, que la paciente no tolere alguno de los inhibidores de aromatasa, se lo cambias y no pasa nada, ¿de acuerdo? ¿En qué? En supervivencia, no. En respuestas, en respuestas. No hemos comparado supervivencias. De todas maneras, les va muy bien, ¿no? Fíjense entonces en las diferencias proporcionales de candidatas a mastectomía, de las que fueron inoperables inicialmente por mastectomía, de las que fueron marginales para conservadora. Esto, para fines prácticos, no es distinto. Entonces, esto es lo que vimos en el 1031. No hay diferencias entre los 3 inhibidores. Algo muy interesante es que sí vieron el porcentaje de cambio en Ki67 dependiendo del subtipo. Y ahí sí se dieron cuenta, pues que por supuesto que no le vas a dar un HER2. Por supuesto que no le vas a dar un HER2 porque biológicamente, pues no, ¿verdad? ¿Ven dónde está la mediana de esta caja, de esta gráfica de cajas y bigotes? Pues 60% antes y pues luego más o menos, ¿qué será? Como 30 y pico después. Pues no es una respuesta biológica que nos gustaría. Igual con los luminales B. Fíjense en las diferencias. Y pues lógico, ¿no? Este es el baseline, ¿ok? Todas las que son izquierdas son los baseline de los colorcitos. Fíjense en la diferencia, pues desde el baseline dices, pues estos tumores son más bravos, tienen mucho mayor índice de proliferación. Y entonces de ahí salen las loqueras de cada uno de nosotros que dicen, nah, ya a partir de un Ki de 30, ¿por qué le voy a dar terapia endocrina? O sea, no tengo un PAM50 que me diga si es un luminal B y que probablemente no me vaya a responder. Y si yo tengo una interpretación por el patólogo de un PEPI que no necesariamente sea real, entonces pues estoy subtratando a una paciente porque no le estoy dando quimioterapia y sabemos que las pacientes con tumores luminales B-like pues tienen un beneficio si se les da quimioterapia porque son tumores más bravos, ¿no? Y aquí con receptores igual, pues lógico. Claro que puede haber cambios en los receptores, ¿no? Después de dar el tratamiento por adaptabilidad tumoral, pero pues vean los HER2, ¿no? Saben, 2. O sea, baja muchísimo. Y acá también, una vez más, comprobaron estas diferencias en las medias geométricas del Ki 67. O sea, como, pues fíjense, metían hasta de 60, este es el outlier, ¿no? Como 40 y pico. Y pues sí, eventualmente bajaba pues a menos de 20, no sé a cuánto. Pero fíjense como casi todas bajan, ¿no? Se ven muy bonitas estas gráficas porque esto que se ve como un triángulo rectángulo, pues es
O sea, bajan. En algún momento va a tener una respuesta, pero siempre y cuando sea este grupo de pacientes. ¿Qué pacientes? Todas ellas, una vez más. Y todas las que hemos visto hasta ahorita eran premenopáusicas, ¿de acuerdo? Digo, postmenopáusicas, perdón. Eran postmenopáusicas, no eran premenopáusicas. Y todas con tumores luminales like. Ya vimos que, pues no todas con tumores solamente HER2 negativo, pero ya sabemos que no. Y entonces acá, pues ya ven los resultados por inmunohistoquímica de los subtipos, por ejemplo, HER2 contra luminal A, contra luminal B, y aplicando pues el algoritmo, aplicando el software del PAM50. Y entonces ven, por ejemplo, hay diferencias en el Ki67 basal. Por supuesto que hay diferencias estadísticamente significativas en el Ki67 basal, lo vemos desde aquí, ¿no? Pero necesitamos una P. Hay diferencias significativas posterior al inhibidor de la aromatasa, sí, pero obviamente hay una diferencia si es A, así es B, que también se ve aquí. Entonces, pues yo no le voy a dar un B porque la probabilidad de que me responda es distinta a la de un A. Y acá igual, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje hay de respuesta en rangos a menos de 1%, a más de 1%? Aquí lo importante, o lo que les quiero compartir, es que en este estudio, utilizando el PAM50, que es la forma más fidedigna, digamos, de saber el subtipo realmente, pues nos dimos cuenta de que no va a hacer lo mismo si le damos a un B que a una. Olvídense el HER2, porque no se le da al HER2, pero a un B que a una sí. Entonces hay mucho mucho cuidado con el patólogo que tengan, que les lea SX67 y cómo interpretan la información para que ustedes tomen decisiones pues seguras, ¿no? Para la paciente. Entonces aquí, este último, el CAM en el Ki67 antes que después, pues fíjense, la mediana de cambio, ¿no? Pues obviamente hay una mayor respuesta si tenemos, o un mayor cambio en el Ki67 si tenemos tumores luminales A. Después corren una regresión y quieren saber qué puede predecir el que salga un PEPI-0. Fíjense, está muy cool porque pues esas son las pacientes que queremos identificar y el único que le sale en el análisis multivariable es el subtipo intrínseco, que pues para los puristas dirán, pero es que si tú no tienes el subtipo intrínseco no te va a poder. Pues es un modelo de regresión, es una predicción, no es la absoluta verdad. Me está diciendo que si yo tengo un subtipo intrínseco luminal A, tengo 2.9 veces, casi 3 veces más probabilidad de tener un PEPI-0. Tampoco es tantísimo, ¿eh? Pero pues los modelos nos sirven para orientar nuestro pensamiento y nuestras decisiones, ¿no? Y acá, pues fíjense, por ejemplo, las diferencias en el Ki67 en el análisis univariable, ajá, para tener un PEPI score de 0. Pues aquí pudiera ser en el univariable, que hay una diferencia estadísticamente significativa, y me imagino que más o menos por este tipo de resultados es que idearon este punto de corte del 10%, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese es otro estudio, solo hay 2 estudios que comparan en postmenopáusicas el tratamiento, o más bien, este tiene post y pre, perdón, pero solo hay 2 estudios que tienen postmenopáusicas que comparan el tratamiento de quimioterapia con terapia endocrina neoadyuvante. Hay uno en premenopáusicas, pero ya no hay más, ¿de acuerdo? Ya no se hizo más. Y entonces, ¿qué pasó acá? Otro fase 2 no comparativo, esos son estudios generadores de hipótesis, por eso son tan poquitas pacientes. ¿Y qué querían? Lo mismo de la respuesta, pero en este caso por resonancia magnética, ¿no? Y por cirugía conservadora. Ya sabemos hoy por hoy que la resonancia magnética, si bien es el estándar para tratamiento sistémico neoadyuvante en cáncer de mama, no es el mejor estudio para evaluar respuestas en tumores receptores hormonales positivos HER2 negativo. Por lógica, son tumores que no responden ni siquiera de manera uniforme, responden fragmentados, se rompen en pedazos, responden muy lento también, generan mucha respuesta desmoplásica. Entonces, no son los mejores estudios para evaluarlo, pero pues era el 2012, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues vieron que en las premenos hay una diferencia estadísticamente significativa en la respuesta por resonancia magnética a favor de la quimioterapia. Entonces, que sepan que quien se agarra de darle quimioterapia a las premenopáusicas, justificando que hay estudios que comparan la terapia endocrina neoadyuvante con la quimioterapia neoadyuvante, que sepan que es en función de la respuesta por imagen. Aquí en ningún momento se ha hablado de supervivencia, en ningún momento se ha hablado de nada más que la respuesta por resonancia magnética, porque el otro de las premenopáusicas que se llama, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo.
También lo medían por resonancia y también su desenlace primario fue, fue respuesta o sea, esta respuesta objetiva, ¿no? Y entonces vemos que para premenopáusicas parece ser que hay más respuesta dando quimio. Para las diferencias entre los puntajes de Allred y de H-score pareciera haber también diferencias, ¿no? Que eso es muy curioso porque pues obviamente, fíjense, por ejemplo en ¿no? Pues hay más pacientes que tienen más expresión de receptores en el grupo que van a quimioterapia, lo cual no sé si sea bueno o si sea malo. Lo único que dice esto es que los grupos no son pues proporcionales en medianas de distribución de esta variable en específico, ¿no? Y pues ya, el grado histológico, el estado ganglionar, etcétera. Y ellos que vieron que hay una tendencia, ajá, a mayor respuesta con quimioterapia. Este es global, pre y post, pero acuérdense, si metemos todo en una misma caja, no nos va a dar. Si queremos jugo de naranja, no nos va a dar jugo de naranja, ¿va? Nos va a dar jugo de naranja con zanahoria. Entonces, pero así le hacen. Entonces, la tendencia global no fue significativa. En premenopáusicas, sí, pero estamos hablando otra vez de respuesta. Y también algo bien importante, que la tasa de proliferación podría ayudar a diferenciar la eficacia entre dar quimioterapia y dar terapia endocrina neoadyuvante, ¿vale? Entonces, en los dos estudios que llevamos hoy, pues parece ser que no hay diferencias. Acuérdense, piensen en posmenos, en premenos todavía no. Después, ¿qué pasa? Los japoneses, obviamente siendo vanguardistas en todo, ellos sí corren un ensayo clínico fase 3 de puras premenopáusicas y terapia endocrina neoadyuvante, sin comparar quimioterapia. Es terapia endocrina neoadyuvante. Hicieron más o menos como si fuera como si fuera un impact. Compararon un inhibidor de aromatasa con tamoxifeno, porque a ambos grupos les dieron bloqueo. A ambos grupos les dieron goserelina, ¿de acuerdo? Y 24 semanas, ¿no? Entonces aquí sale ¿cuánto es la máxima de respuesta? Pues 24 semanas, 6 meses. ¿Por qué? Pues porque en este estudio sí se preocuparon, que curiosamente sí es en premenos, sí no son grupos comparables, etcétera, es lo que hay, se preocuparon en la tasa de respuesta máxima en función del tiempo. O sea, en cuánto tiempo yo tengo la máxima respuesta, ¿no? Que no era uno de sus objetivos primarios, pero pues eso era un hallazgo interesante. Fíjense, tumores de 2 a 5 centímetros, todas eran N0 y otra vez, una vez más, la respuesta objetiva era su desenlace primario. ¿Cuál era el segundo? Cambios en el Ki-67 y tolerabilidad, porque pues ustedes ya lo verán, pero no son tan tolerables estos medicamentos, mucho menos en mujeres menores de 40, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues bueno, fíjense en las diferencias proporcionales en la respuesta, el overall tumor response, ¿no? ¿Qué es esto del overall response rate? Es lo mismo. 12 versus 7, 58 versus 43, el total 74 contra 50. Pues es lo más probable es que sí salga, que haya más respuestas si damos inhibidor de aromatasa, porque vuelvo a lo mismo. Aunque en el otro grupo sean pacientes postmenopáusicas, el inhibidor de aromatasa evita la formación del ligando, de la llave que va a abrir la puerta. Que a mí, si yo tuviera que elegir, yo elegiría la llave que va a abrir la puerta y no la cerradura de la puerta. Porque eventualmente le puedes hablar a un cerrajero, ¿no? Y hasta para hacer la llave, pero es un poco más difícil. Entonces, vieron que había más respuesta. También ellos usaron resonancia y la respuesta, fíjense cómo van cambiando los numeritos hasta la semana 24, ¿no? Entonces estamos hablando de que en este tipo de pacientes premenopáusicas, tumores 2 a 5 centímetros, N0, ajá, obviamente con ese subtipo tumoral, pues a las 24 semanas, o sea, a los 6 meses, el 75% de las pacientes va a tener su tasa de respuesta. O sea, ya, 75 de 100. Y por eso es que decimos, pues ya, 6 meses es bastante bueno. Si lo que queremos, una vez más, es respuesta clínica. Para respuesta biológica, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es, César? ¿O tu Tim? Ay, gracias. 2 a 4 semanas. Exacto. Sí, pero es esa cosa tan simple que se les patina y no importa. Por eso lo repetimos. Y entonces ya vieron que 86% fueron a cirugía conservadora con anastrozol, 68% a tamoxifeno, o sea, una proporción considerable. Y el Ki basal, que fue de 21, eran Kis bastante altos, sí se redujo significativamente más con el inhibidor de aromatasa, como ya lo habían visto en el IMPACT, ¿no? Entonces, sí pudiéramos decir que el stage es un IMPACT de premenopáusicas. Ya después, pues en revisiones sistemáticas, ¿no? Un poco más, me voy a ir más rápido. Esta del 2015, fíjense, solo un estudio está enfocado en premenopáusicas, no importa.
es lo mismo que ya sabíamos. Fíjense, aquí está Semiglasov, que ya lo habíamos visto, ¿no? Que es el estudio este de la quimio. Y vean cómo no hay diferencias ni para terapia endocrina ni para quimioterapia en respuesta clínica, ni en respuesta radiológica, ni en respuesta patológica, lógico, ¿no? En cirugía conservadora, tampoco, aunque quisiéramos, ¿no? Que los podrían engañar y decirles, es que hay una tendencia, pues no, aquí está muy claro, cruza la unidad. No hay diferencia tampoco. Entonces, tampoco es que las estemos conservando más, ¿eh? Pero sí estamos dando un tratamiento potencialmente menos mórbido y quizás innecesario. Entonces, ya por metaanálisis no pasa nada. Acá igual, pero comparando tamoxifeno con el inhibidor, ya sabemos que aquí sí va a ser significativo, que es mejor el inhibidor, aquí no hay dudas. En respuesta patológica sabemos que no, y en cirugía conservadora, pues sabemos que sí. Pero aquí fíjense, solo compara tamoxifeno, no compara quimio, compara tamoxifeno. Entonces, por eso es que idealmente les damos a las mujeres terapia endocrina no adyuvante con inhibidores, ¿no? La respuesta clínica contra la terapia dual, que ya vimos también, que no hay diferencias, y la respuesta radiológica, que ya vimos que parece ser que un poquito más, pero pues no nos importa la respuesta radiológica, nos importa lo que nuestras manitas vayan a poder hacer con la mama de la paciente, ¿no? ¿Qué hay ahorita? Esto es como que el background. Ahorita pues ya hay muchos más estudios, ¿no? Por ejemplo, ya hay estudios genómicos. Este estudio Transneos, que es muy interesante de unos japoneses, asocian el puntaje de un recurrent score, utilizando obviamente el Oncotype, con esta terapia endocrina adyuvante. ¿Qué tanto les damos? ¿Qué tanto qué? Principalmente ellos lo que querían era ver si el recurrent score podía predecir la respuesta clínica. Entonces es muy ambicioso, obviamente no le salió, pero pues es una muy buena idea. O sea, que padrísimo hubiera sido que si yo tengo un RS de 20, o sea, sí salió pues, pero con puntos de corte no es tan, a mí no me parece tan útil. Con un RS de 17 sí la puedo conservar y con un RS de 19 ya no. O sea, estaría muy padre, pero pues la realidad es que, y fíjense, justo en lo que ellos estaban haciendo, menos de 18, obvio, con más de 31. Estos puntos de corte, si quieren, ni se los memoricen porque son prácticamente, son históricos, o sea, son sí sirven pues si usamos criterios de Taylor, pero ya después no sé si les voy a dar una clase de eso, ya lo veremos. Y entonces ya, agarran estas pacientes, 278 pacientes, se aleatorizaron con o sin quimioterapia, eso es muy interesante, y obviamente les dieron la terapia endocrina neoadyuvante. ¿Y qué dieron? Respuesta clínica y esto que trae la fórmula, trae la batería, digamos, del Oncotype, que es el receptor estrógenos 1, pero este es el gen, el de receptor de progesterona, que también es el gen, y el receptor de estrógenos per se por transquitasa reversa, ¿no? Y correlacionar entre X67, riesgo, grupo genético, etcétera. También quisieron ver la respuesta clínica y qué tanto se había realmente hecho una cirugía conservadora y utilizando el RS como variable continua, que es lo que les digo. Si no le sale en responder, pues menos en este, ¿no? Y luego en tasa de cirugía conservadora y RS como variable categórica, que aquí pues es más probable que te salga. Y en el momento en que dicotomizas y simplificas, pues es más fácil que tengas un resultado que quieres encontrar. Fíjense en las respuestas clínicas, completamente. Y este es en el que me quiero enfocar. Bueno, no, si quieren en este ya es demasiado. A partir de 18 es menos probable que tengas una respuesta clínica. Ajá. Y va aumentando la probabilidad de que tengas una progresión. Lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque lo que precisamente te mide el Oncotype es qué tan agresivo es un tumor. No se diga 31, ya una progresión de 17% es muchísimo. Es hasta éticamente cuestionable, ¿no? Pero menos de 18 no hay problema. O sea, prácticamente vas a tener una respuesta. Este es otro overall response rate, como pueden ver, ¿no? Porque es respuesta completa más respuesta parcial. Pues del 55% es muy aceptable. Y fíjense acá, la respuesta clínica dependiendo de el score de recurrencia. Entonces, este tipo de estudios, pues que son muy interesantes, nos ayudan pues a asociar algunas cosas. Para mí las más importantes, por ejemplo, aquí es ya en su análisis multivariable, el resultado recurrent score sí te puede predecir una respuesta clínica, ajá, que es lo que les decía, si así les sale, pero, una respuesta clínica ¿cómo? Pues una respuesta clínica ¿cómo? ¿Para qué? Para conservar, porque la única manera de haberlo sabido es teniendo a pacientes como en los primeros estudios, solo candidatas a mastectomía, y ellos no lo hicieron. Entonces, claro que te pueden vender espejitos y decirte que con el recurrent score puedes predecir si hay respuesta clínica. La pregunta siguiente es, muchas gracias, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué la quiero saber? ¿Y qué me va a cambiar, no? ¿Qué le va a cambiar a la paciente? Otra bien interesante, por ejemplo, ¿no? Esto, la tasa de respuesta de cirugía conservadora después del letrozol
neoadyuvante con RS menores a 18 parece tener una diferencia proporcional importante en comparación con uno de más de 31. Pero ¿qué pasa con las que están en medio? Entonces, estas dicotomías que nos sirven prácticamente para vender un artículo, pues no tienen tanta utilidad clínica, pero me gusta compartírselas para que sepan cómo, aunque lo hagan los japoneses con pruebas genómicas y lo que ustedes quieran, no necesariamente es útil, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, acá otra vez corren modelos con sus variables, fíjense, receptores de estrógenos, edad, tamaño y grados. ¿Y qué probabilidad había de obtener esta respuesta clínica controlada por factores clínicos? Y qué curioso que en sus modelos, por ejemplo, el tamaño tumoral basal no salga como un factor importante. Por supuesto que sería, ¿no? No es lo mismo que tengas un tumor de 8 centímetros a que tengas uno de 2. Entonces, digo, no dejan de ser modelos. Claro que en sus modelos, que es lo que querían demostrar, les sale que sí, que si tengo yo ESR1, voy a tener 1.2 veces más probabilidad de tener una respuesta clínica, si doy terapia endocrina neoadyuvante. Vuelvo una vez más. ¿Para qué? O respuesta clínica, ¿cómo? Igual le salió con el receptor de progesterona y en el grupo de genes asociados al receptor de estrógenos, que esto es parte de la batería del Oncotype. Después acá ya está el Poetic, que el Poetic es un estudio, fíjense otra vez, Ian Smith, ¿no? Entonces este hombre, 20 años antes, dijo, pues vamos a en el futuro a hacer un estudio, ni siquiera en el futuro, porque tuvieron un buen tiempo de reclutación y de tiempo para analizar los resultados. Vamos a hacer un estudio para ver si este Ki-67 realmente nos puede ayudar a evaluar este pronóstico, ¿no? Entonces, por eso es Long-Term Outcome and Prognostic Value. O sea, es un valor pronóstico el Ki-67. Aquí ya son mucho más pacientes, ya son 3,000 y van a anastrozol, letrozol, acuérdense que no importa, no es importante, a 2 semanas, o sea, les dan 2 semanas y después las operan, ¿no? Obviamente es cáncer mamoperable, al menos 1.5 centímetros, y aquí ya sus desenlaces sí son supervivencia, sí son de pronóstico. Entonces, el primero es tiempo a recurrencia, el segundo es recurrence-free survival y el resto. ¿Y qué querían? Pues un predictor de desenlace. Aquí está su estratificación en su stroke y, perdón, en su diagramita y pues ven que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que van al tratamiento con endocrino que no es neoadyuvante. 2 semanas no es endocrino neo. ¿Cuánto es mínimo endocrino neo? ¿4 qué? 4 meses, ¿verdad? Ok. Entonces no es endocrino neo, es dar un tratamiento para tomar una biopsia y sacar un pronóstico. Que eso es algo que también que los confunde mucho. No hay diferencias entonces entre aquellas que se operaron luego, con aquellas a las que se les dio 2 semanas endocrino y después se les tomó una biopsia. ¿Qué nos dice esto? Lo más importante de este estudio es que es seguro. Que quien te diga, es que te va a progresar. No, para eso está este estudio. Este estudio nos dice que no progresan, no les va peor, no les pasa nada. ¿Y para qué nos sirve dar este tratamiento una vez más? Es un biomarcador, es para saber cómo les va a ir. Fíjense en las recurrencias entre el grupo control con el grupo de inhibidor de aromatasa preoperatorio o perioperatorio. Pues no hay diferencias, no va a haber. O sea, que eso es algo que ya sabíamos, pero a veces hay que esperarnos 10 años a que nos lo digan. Lo que sí hay de diferente es estos cambios en el Ki-67. Ellos pusieron un punto de corte de 10 o menos para evaluar si o no era más probable la recurrencia o muerte. Entonces decían, si tenía 10 y ahorita tiene 10, es un bajo, ¿no? Si tenía 10 digo, si tenía más de 10 y ahorita tiene menos de 10, pues es un bajo alto. Tenía más de 10, pero ya no. Y si tenía más de 10 y sigue teniendo más de 10, es un alto alto. ¿Qué quiere decir? Pues ese tumor no responde nada a la terapia endocrina. Y aquí están por grupos, ¿no? Vemos que las que de 10 no cambian a 10 son la rayita azul. Las que tenían más de 10 y sí llegaron a 10 o menos son la rayita roja. Y las que nunca bajaron, siempre estuvieron arriba de 10, son la rayita verde. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Pues que sí hay un valor pronóstico, ¿no? Y aquí está el riesgo de recurrencia a 5 años en cada subgrupo al que se le da terapia endocrina para evaluar la respuesta biológica con Ki-67. Fíjense el riesgo de recurrencia en las alto. O sea, entonces en ningún momento otra vez hemos hablado de que sobrevivan más si damos terapia endocrina o quimioterapia, pero esta evidencia, que es la más, digamos, reciente en estas cuestiones, que es el 2020, ya ni siquiera es tan reciente, pues sí nos dice que si yo tengo una alta probabilidad de recurrencia y no le he dado quimio, y no tengo una prueba genómica, muy probablemente
le vaya a ser de utilidad, porque casi una cuarta parte de las pacientes bueno, tiene probabilidad de recurrir. ¿Cuál es el grupo incómodo? Como siempre, pues el de en medio, ¿no? Pues yo no sé si estas de 8.4 valga la pena darles algo más, ¿no? A las de abajo, pues ni eso. A ver, es que vamos muy tarde. Este es de respuesta ganglionar. A ver qué les comparto de estas tasas. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Entonces, por ejemplo, dijeron, a ver, ¿qué significado pronóstico tiene enfermedad residual ganglionar después de endocrinoneo, ¿no? ¿Qué implicación pronóstica? Lo que ellos vieron, obviamente, es en supervivencia global, fíjense cómo está, hay una diferencia estadísticamente significativa si yo tengo 1 o 2 ganglios, así tengo 3 o más. ¿Estamos de acuerdo? Eso no nos dice absolutamente nada más que les va a ir peor si tiene enfermedad ganglionar. Lo que sí nos dice este estudio es que si yo tengo YPN0 o células aisladas o micrometástasis, cualquiera de estos 3 grupos, no hay una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia libre de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo le diera endocrino a una mujer y me da una respuesta patológica con la enfermedad microscópica, no necesariamente es una indicación de dar quimioterapia porque parece ser que no hay diferencias entre las supervivencias. No así, obvio, lo que pues ya es lógico, si yo tengo 1 a 2 ganglios positivos, pues claro que va a haber más probabilidad. Ahora, esto independientemente muy probablemente de que pues, les dé quimioterapia, ¿no? Y bien importante, la mitad de las pacientes N1 va a tener 3 ganglios o más positivos después de la terapia endocrina. Entonces, si bien el pronóstico va cambiando, porque es lógico, si yo tengo ganglios positivos es peor, la mitad van a tener este hallazgo y no necesariamente quiere decir que tengan más recurrencias axilares. Y el 14% va a tener enfermedad residual mínima, que es estos subgrupos que les digo de células aisladas y de micrometástasis y de YPN0, que 14% pues no es tan despreciable. Y entonces en estas pacientes muy probablemente no haya problema con omitir la disección axilar, ¿de acuerdo? Incluso probablemente no haya problema utilizando el grupo de 1 a 3 ganglios linfáticos. Y pues ni modo, se me acabó el tiempo. ¿Dudas? Si quieren luego vemos porque nos faltaba nada más según yo. Sí. ¿Dudas? Este es el ADAPT. ¿Todo clarísimo? ¿Mande? ¿Quieren que sea rápido? Va. Este sí es muy rápido. Bueno, este es el primero donde efectivamente se compara quimioterapia con terapia endocrina y ni siquiera necesariamente como tal neoadyuvante, que eso es lo más interesante. Aquí lo que hizo esta mujer es decir, yo ya tengo una prueba genómica, tengo el Oncotype, tengo estos grupos del Oncotype que ya sabemos que son de 0 a 11, que son de muy bajo riesgo, que les va a ir muy bien, el grupo de 12 a 25, que son el grupo intermedio, que yo no sé si les va a ir muy bien o no, y el grupo de más de 25, que ya sabemos que no les va a ir muy bien. Despierta, Doc, ya me lo acabamos. Está aquí meditando. Entonces, ¿qué dijo esta autora? Dijo, los de 0 a 11 no tienen problema. Ellos lo saben desde antes de otro estudio que se llama Plan B, que a estas pacientes les va muy bien, ¿no? Pero no sabían si el grupo de 12 a 25 tenía un buen pronóstico utilizando, aparte de la firma genómica, el Ki67 como biomarcador. Esa es la parte central del ADAPT. O sea, el ADAPT usa Oncotype y usa Ki67. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para ver si hay una no inferioridad en supervivencias. Si es que ese Ki67 me responde, ¿cuánto? 10 o menos. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo de interés es de 12 a 25. Muy interesante, chequen esto. Ganglios N0, pero también N1. Y aquí también meten pacientes premenopáusicas. Obviamente en una proporción bajita, pues lógico, ¿no? Son países ricos, entonces van a tener un 30% de pacientes premenos en el grupo de muy bajo riesgo, un 26% en el de riesgo intermedio y obviamente un 70% en el de alto, ¿no? Porque pues así de horrible es la vida luego. Entonces, este es el grupo importante en premeno y posmeno, ¿no? Este 26-71 es la muestra completa del grupo intermedio que yo quiero, tener un Ki67 de 10 o menos
para saber, o más bien para aleatorizarlas al no darles quimio. Entonces, este es el único donde verdaderamente se compara supervivencia en PRES, en POST, en N0 y en N1. ¿De acuerdo? Y pues spoiler, obviamente no hay diferencia porque estos pacientes les ven muy bien, de todas maneras. Fíjense la proporción de pacientes con tumores T2 a T4, ¿no? Que está muy interesante, y la afección ganglionar, 27%. Concéntrense en esta columna, que este es el grupo que se está aleatorizando en realidad, ¿no? Entonces, una tercera parte eran N1, una tercera parte casi eran premenopáusicas y una tercera parte, un poquito más, eran tumores T2 a T4. Entonces, son pacientes un poquito más cercanas a las nuestras, ¿no? En ese rubro. Fíjense en la mediana de X67 basal, 15%. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos pensando de, ok, pues un 15% me va a dar este alcance de 10% o menos para no querer diferencias en la supervivencia, sino dar un tratamiento de más. Fíjense en el X67 post terapia endocrina, 5%. Entonces, pues toda la lógica del mundo, ¿no? Claro que me va a bajar. Y la mediana del recurrence score, que eso es bien interesante, 17. Este número es, yo diría, aquí están los maestros, histórico, porque desde el TaylorX sabemos que ese número es casi, casi como mágico, ¿no? Entonces, la mediana 17, ¿y qué hicieron? Reitero, 2 semanas de terapia endocrina, biopsia, Q67 a más de 10, 2 semanas de terapia endocrina, biopsia, Q67, menos de 10, se aleatoriza a no darle quimioterapia, más de 10 se aleatoriza a dar quimioterapia. Y pues obviamente no hay una diferencia estadísticamente significativa ni inferior en el grupo de pacientes que tienen un Ki67 menor del 10% o igual si no les doy quimioterapia. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene la base de poder no darla, pero pues necesitamos una prueba genómica y necesitamos una biopsia, ¿no? No está tan fácil tampoco. Y pues obviamente en recurrencias, disease-free survival, overall survival, lo que se les ocurra, no hay diferencias estadísticamente significativas en sus supervivencias. Ese es el ADAPT, ¿vale? Para fines muy... ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Y si no, luego me preguntan. Y entonces, esto es lo que se tiene que llevar. Para mujeres premenopáusicas, si fuéramos a hacer la maldad, N0, N1, 0 a 11 les va muy bien, le hagamos lo que le hagamos. Entonces, a mí en lo personal, en mi práctica privada, una premenopáusica con un recurrence score de 0 a 11, aunque tenga un ganglio positivo, no le doy quimioterapia. Digo, si tiene 35 años, por supuesto que sí, pero si tiene 45, por supuesto que no. Un 12 a 25 que responde a menos o igual a 10, se puede, obvio, esta es la condición, ¿no? Que tengo, si es un riesgo intermedio, que me responda. Si no me responde, pues no hay manera. Y disculpen por que nos tardamos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ustedes? Los niños acá pues están sobreviviendo. ¿Vale? Es una buena pregunta. No es que le vaya a dar. No, o sea, no es que le vayas a dar. Es que, uno, la probabilidad de que esa prueba genómica te dé un alto riesgo a partir de los 40 para abajo. Hay estudios de eso, están muy interesantes. De los 40 hacia abajo, ya más o menos un 30% de las mujeres van a tener recurrence scores altos, más de 25. Entonces ya estás hablando en primera instancia de que una tercera parte de las pacientes que tú vayas a tener, si es que tienes 100, 33 van a salir con riesgos altos, ya, de entrada, y te vas a gastar 100,000 varos. Y si el dinero no es un problema, te vas a gastar lo que se te ocurra, el llenar la formita del Oncotype. De ahí le vas a gastar a ella, le esperar un resultado, shalala. Es finalmente hacer de más. Y en segunda instancia, si las pacientes menores de 40 tienen peor pronóstico. Y en tercera instancia, hay estudios de modelos de que dicen que la capacidad de un oncotype para predecir verdaderamente un recurrence score que efectivamente te predizca una supervivencia, ajá, en mujeres menores de 40, conforme va pasando un año menos, 39, 38, 37, va siendo menos precisa la prueba. Por eso es que yo no la uso en mujeres menores de 40. ¿Dudas? Sí, muchísimo. Y hay gente que no, hay gente que de plano no quiere. Y esa es una muy buena forma de negociarlo también. Uh-huh. ¿Sí quedó clarísimo? Bueno, gracias. Ay, no, pero siento como si fuera en la primaria.